Recebeur en su Historia de la Iglesia señala que el origen de las festividades de la Virgen del Rosario fue la victoria de Don Juan de Austria sobre los moros el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto. Cuando se inician las obras por el cuarto y actual templo parroquial de la Asunción, se planeó demoler la capilla del Rosario anexa al templo de 1685 y construir un nuevo templo para la venerada imagen de la Virgen del Rosario por el cura criollo español nacido en Querétaro, licenciado Diego José Cervantes Cuenca. Esta reubicación del altar de la Virgen del Rosario con su retablo hacia la capilla del Santo Cristo en el crucero del lado del Evangelio y que tenía entrada lateral en el tercer templo parroquial de la Asunción concluido hacia 1685 es constatada por el obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada y Díez de Velasco en su visita realizada desde el 25 de agosto de 1759. La nueva capilla para la Virgen del Rosario se construiría sobre un medio solar conseguido por el dinámico cura Diego Cervantes y el criollo José Antonio Flores. Hacia el año de 1602, el obispo Alonso de la Mota y Escobar describía la congregación o barrio de indios de San Juan de la Laguna, establecido junto a la hacienda de Tequisquiapan, donde hoy se ubica Los Pocetas. En el año de 1621, por primera vez se menciona ya como pueblo a San Juan de la Laguna. En el siglo XVIII, construyen su hermoso y actual templo terminado hacia 1775, según se lee en la clave del arco toral, de un singular estilo barroco con claros elementos indígenas que se aprecian en su arco atrial de cantera con animales en relieve y el glifo prehispánico que representa un cerro en la clave. Tras terminar su nuevo y actual templo, las familias del pueblo de San Juan de la Laguna deciden cambiar su patrona titular del templo por la Virgen de la Asunción, que se aprecia en una bellísima escultura en cantera al pie del cimborrio en el interior de la cúpula de esta iglesia. En su singular fachada, también deleita la vista una pequeña pero excelente escultura del patrono del pueblo, el evangelista San Juan Bautista, a la altura de la ventana coral. La fachada es coronada por su campanario en espadaña donde cuelgan vetustas campanas. Datos del libro de gastos del templo que inician en 1772, se menciona que el autor de este hermoso templo del periodo barroco en planta de cruz latina fue el alarife Pedro Villa, que junto con Nicolás Santiago Medina, autor de las obras principales del templo actual de la Asunción, eran las grandes alárifes de la época en Lagos. La orden monástica de Nuestra Señora de la Merced se fundó por San Pedro Nolasco y en la villa de Santa María de los Lagos fue posible su llegada cuando Fray Luis Méndez obtiene la autorización el 2 de noviembre de 1685 por el obispo de Nueva Galicia, Juan Santiago de León Garavito, y de los definidores de la orden mercedaria en México, Rodrigo Galindo y Juan de Echeverría. Hacia 1686 se inició la construcción del templo del convento dedicado a la titular de la orden, la Virgen de la Merced, y sería terminado hacia 1756, siendo el 10 de julio de ese año la solemne dedicación cuando era comendador del convento Fray Bartolomé Fernández Correa. Desde la época de la colonia, las fiestas en honor a la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre, fueron las más populares de esta región. En una de ellas, en 1808, acudió don Miguel Hidalgo de Costilla, alojándose en el mesón administrado por los mercedarios. En el libro de gastos del convento mercedario de Lagos de 1787 a 1795 se registran algunos datos interesantes, como el que uno de sus benefactores fuera el folclórico alcalde de Lagos, don Diego Romero. El 16 de agosto de 1849 se dedica el rústico altar del templo, y años más tarde, en 1871, se construye la única torre de este santuario mariano, de 3 cuerpos de los estilos jónico, dórico y corinto, adornada con linternilla por el entonces comendador Fray Eduardo Ruiz de Esparza. Esta barcelonesa imagen de Nuestra Señora de la Merced es de tamaño natural, de madera
hecha exprofeso para vestir. Aparece la Virgen de pie sobre una base cuadrada, está ligeramente inclinada hacia el lado derecho y con el rostro vuelto hacia abajo como para mirar al devoto que se arrodilla a sus pies. El cuello es muy esbelto, el rostro ovalado, nariz recta, los ojos de cristal con pestañas sobrepuestas y los labios rojos y cerrados. Está vestida con el hábito de la orden mercedaria, llevando túnica blanca con escapulario y capa que la pende de los hombros. Todo de raso de seda blanca, recargado de ricos bordes de oro con pedrería y perlas tenidas, ceñida su cintura por el tradicional cinturón negro que usan los religiosos. El culto a la imagen del Nazareno, cargando la cruz camino al Gólgota con la advocación laguense de nuestro Padre Jesús del Calvario, tiene sus antecedentes en el siglo XVII, pues existía una gran imagen de Jesús Nazareno cargando su cruz rumbo al Cerro de la Calavera, en el muro posterior del tercer templo parroquial de la Asunción. En 1673, la encumbrada criolla española doña Catalina Mencía Jiménez de Castro regala al templo de la Asunción la escultura de Jesús Nazareno que recibe el entonces cura don Juan Gómez Rubio. Lagos fue fundado en su mayoría por españoles andaluces y de ahí que muchas tradiciones, costumbres e imágenes devocionales del culto católico en Lagos sean tan semejantes a esta región española. Tal es el caso de la escultura del Señor del Calvario de Lagos con otra de cofradías españoles de Andalucía. Para enriquecer el culto a nuestro Padre Jesús del Calvario, hacia 1847, el entonces capellán del Santuario del Calvario, Padre Francisco Verdad, sobrino del ilustre licenciado Francisco Primo Verdad y Ramos, obtuvo la autorización del obispo de Guadalajara para la función o fiesta el 6 de agosto a nuestro Padre Jesús del Calvario, en que la iglesia conmemora la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor. El sacerdote laguense Teófilo Villagrana Guerrero, hijo del pintor Luis Villagrana y de Mariquita Guerrero, el 20 de diciembre de 1877 toma a su cargo la capilla del Señor del Calvario, quien a finales desde 1886 despliega una intensa actividad para construir un nuevo santuario para nuestro Padre Jesús del Calvario en el sitio que ocupaba su antigua ermita. El 7 de enero de 1886 se autoriza la construcción del actual Templo del Calvario por el arzobispo de Guadalajara, Pedro Loza Pardavé, y 2 meses después, el 26 de abril de 1886, a las 7 de la mañana se celebró una misa solemne y posteriormente se colocó y bendijo la primera piedra. Las hermosas esculturas que se alzan como guardianes petros de la ciudad desde el Templo del Calvario, las esculturas colocadas sobre las cornisas del Templo del Calvario que lo embellecieron espectacularmente esta iglesia, el padre Panchito explicó que se tratan de imágenes de excelente calidad del escultor de San Miguel el Alto, Librado Lozano, apodado El Manchado. En 1990, para resaltar aún más esta sensorial sinfonía en cantera, se creó la actual bella explanada, obra del eminente arquitecto laguense Antonio Ramírez Navarro, que resaltó en forma notable la belleza arquitectónica del hogar del patrono de la ciudad, nuestro Padre Jesús del Calvario. Los trabajos para consolidar la fundación de Santa María de los Lagos fueron intensos, pues en mayo de 1563, Juanes de Rona, el escribano nombrado por el capitán Martel, informa la construcción del primer templo parroquial dedicado a la Virgen de la Asunción, con muros de adobe y techos de paja. 2 años más tarde, este primígeno y rústico templo fue sustituido por otro con material más sólido, edificado por el carpintero español Juan de Sayas en 1575, cumpliendo una orden de los 2 alcaldes laguenses, Pedro de Villafañe y Francisco de Mata. Hacia 1621, el cura Francisco Pérez Rubín y el mayordomo de obras Juan de Isasi, cofundador de Lagos, habían iniciado la construcción del tercer templo parroquial de la Asunción, que es el anterior al actual y que se terminaría hasta 1685.
Ese templo, seguramente de estilo plateresco, tenía retablos en sus capillas, una mayor y dos colaterales en la epístola y evangelio distribuidas en forma de cruz latina. Esta iglesia tenía una torre y ocupó la parte poniente del atrio del actual templo parroquial de la Asunción, que da hacia la calle Juárez, esquina con Hidalgo. Llama la atención la portada de la antesacristía, que exhibe en su piedra clave el año de 1743, lo que indica la antigüedad por lo menos de esa portada, desconociéndose por el momento si ésta pertenecía al anterior templo parroquial, pues es de un claro estilo arquitectónico de rasgos platerescos muy diferente al barroco churrigueresco que guarda el resto del edificio sacro. Reyes Gómez logró ver que el Papa Pío IV agregara dicha iglesia parroquial a la Sacrosanta Basílica de Letrán el 18 de febrero de 1788 y la colocación del cuerpo incorrupto del soldado mártir romano San Hermión, asesinado por orden del emperador Diocleciano a principios del siglo III. El cuerpo incorrupto de San Hermión, dentro de una urna, fue traído desde la catacumba de Santa Ciriaca en las afueras de Roma hasta Santa María de los Lagos para colocarlo en el interior de una urna en el altar colateral del lado de la epístole en el Templo de la Asunción el 6 de julio de 1791. El templo parroquial laguense sería casi concluido, faltando las torres bajo la iniciativa del señor cura Ignacio Ramos, cuando don Juan Cruz Ruiz de Cabaña y Crespo le dedicó solemnemente el 8 de octubre de 1797.